Bueno, seguimos aquí con la actividad que nos toca realizar. Esta vez vamos a presentar un tema, el cual nos va a servir como introducción para lo que va a ser el dictado del curso sobre la estética de Nietzsche. He seleccionado el tema de la recepción y de la reinterpretación que hace el filósofo alemán Friedrich Nietzsche en cuanto a su interpretación de los griegos y del modo de existencia que los griegos tenían y que mencionaban a través de dos de sus dioses, como fueron Apolo y Dioniso. Bueno, como saben, uno de los representantes de este pensamiento griego fue Platón, discípulo de Sócrates, un pensador griego que nació en el siglo IV a.C. en Atenas y desarrolló su filosofía que la conocemos como filosofía platónica. Nietzsche, en su texto, una de sus obras tempranas, El nacimiento de la tragedia, realiza una crítica muy profunda al pensamiento de Platón, básicamente en su concepción de la metafísica tradicional occidental como modo de reivindicar, a partir de la figura de Sócrates, una mentalidad basada en la razón y que desprecia o despreciadora del cuerpo y de los instintos más primitivos que fueron echados por tierra por este pensamiento occidental que comienza en el siglo V a.C. con la figura de Sócrates y va a afianzarse durante más de 2000 años. Nietzsche en el siglo XIX realiza una revisión de la interpretación que realizan algunos filósofos medievales sobre lo que vendría a ser el rol del arte y una concepción de la existencia desde un punto de vista trágico que reivindique un impulso primitivo basado en la danza, en el baile, en la desestructura, en la falta de racionalidad y de orden, y que es representado por los griegos como el dios Dioniso, dios de la ebriedad y de la falta de racionalidad. Por lo tanto, aquí, con esta introducción, vamos a comenzar a ver que en la antigüedad hay diferentes momentos y, según Nietzsche, esta interpretación de la Grecia clásica, de la Grecia basada en la razón, en el orden, en la estructura, es solo un modo de considerar un momento preciso de la Grecia clásica que se centra básicamente en el siglo V con la aparición de la figura de Sócrates y de allí el inicio de una filosofía basada en el concepto. Nietzsche va a criticar esta visión y se va a centrar básicamente en el periodo anterior a la aparición de la figura de Sócrates, en la filosofía que llamamos presocrática. Allí podemos ver entonces la distinción de estos periodos. Ya vemos que el periodo clásico básicamente se centra en los siglos V y IV, y al periodo que Nietzsche retornaría sería llamado el periodo arcaico de los filósofos presocráticos. Vamos a ver ahora las características que adquiere desde la mentalidad occidental la cultura griega, basada principalmente en el politeísmo, en la creencia de varios dioses, y que tiene al hombre como centro,
a partir de la figura de Sócrates, donde el hombre comienza a establecerse como tema, ¿sí?, su puesto en el mundo, sobre lo que puede conocer y cómo puede llegar a acceder a este conocimiento, y de allí entonces, a partir de Sócrates y retomado por su discípulo Platón, van a decir que el conocimiento se accede mediante la razón. Podemos entonces identificar que existe a partir del siglo V en adelante un arte helénico, racional, humano no en el sentido de el existencialismo, sino en el sentido del humanismo que tiene como centro al hombre, ¿sí?, y sus preocupaciones. Racional se entiende a la característica de una sociedad donde prima la claridad, la sencillez, la proporción, el equilibrio, y que se manifiestan en todas las expresiones del hombre y básicamente en el arte. Allí podemos ver, por ejemplo, la reconstrucción del templo de Artemisa en Éfeso, que es considerada una de las 7 maravillas del mundo. Corresponde a la época de la Grecia clásica. Y humano es el modo en que la sociedad griega clásica representó al hombre o a los dioses, que fueron pensados, no obstante, de acuerdo a una idealización del ser humano. Por ende, el arte, los espacios arquitectónicos como el arte que prima en esta época, son construcciones que se diseñan a escala del hombre. Este arte griego clásico va a ser inspirador de lo que se ha dado en llamar en el siglo XV, a partir del siglo XV, el Renacimiento como estilo artístico y como corriente filosófica e histórica que va a pretender un renacer de las artes griegas, de este momento de la Grecia donde prima la racionalidad. Y por el otro lado, la recepción del neoclasicismo del siglo XIX, donde también hay una recuperación de los ideales griegos clásicos, principalmente trabajados en profundidad por el historiador del arte Winkelmann. Ahora bien, si las características del arte griego estuvieron centrados en el politeísmo y en el antropocentrismo, por lo tanto los temas rondaban en torno al hombre y a su puesto en el cosmos y la lucha entre el orden y el caos, haciendo primar en esta Grecia clásica el orden por sobre el caos, al que había que obviar, que descartar, que no nos permitía una existencia racional, ordenada, equilibrada. Esta justamente es la crítica que va a hacer Nietzsche en cuanto a reivindicar esas raíces primitivas que en definitiva nos hacen tomar conciencia de la existencia caótica y trágica del ser humano.
Vamos entonces a repasar un poco a uno de los representantes de esta Grecia clásica, de este pensamiento griego clásico, como lo fue el filósofo Platón, y vamos a decir que la teoría fundamental, metafísica y ontológica en la que se basa este filósofo es la teoría de los dos mundos. Un mundo que responde al mundo de las ideas, de lo inteligible, de lo captable por la razón, y un mundo sensible que él denomina el mundo de las cosas, captado a través de los sentidos. Para hacer más figurativo este dualismo de mundos, Platón recurre a alegorías, a mitos, como es el caso del mito de la caverna, donde nos dice que hay dentro de una caverna esclavos, prisioneros, que se hallan sujetos por cadenas y que están de espaldas a la salida de la caverna, por lo tanto miran hacia la pared y solo ven sombras que en realidad son proyecciones de los entes, de las cosas que hay fuera de la caverna y que para Platón es lo verdaderamente real. Por lo tanto, Platón sostiene que dentro de la caverna, haciendo alusión a la ignorancia que provoca el estar sujetos a una visión del mundo que en definitiva es reducida a meras sombras de lo que es verdaderamente real, y que fuera de la caverna está el mundo real, iluminado por el sol, representando la idea del bien y del conocimiento de lo verdadero, y la misión que tiene el filósofo, que logra salir de la caverna, que logra ascender por los caminos del conocimiento hasta llegar al conocimiento de las ideas, de la verdad, de este mundo inteligible, cuando logra desprender el alma de las ataduras del cuerpo, que lo sujeta a conocer simplemente lo que le permiten los sentidos, ese filósofo que descubre la verdad, que la conoce, tiene la tarea pedagógica, educativa, de volver a la caverna a informar a los que están prisioneros aún de que viven en un mundo de sombras, engañados, y que lo verdaderamente real, el verdadero conocimiento, se halla fuera de ella, lo cual no es bien recibido por estos prisioneros que prefieren quedarse en la ignorancia antes de emprender el duro trabajo de salir de la caverna, es decir, de lo que ellos tenían hasta entonces como lo verdaderamente real. Aquí podemos apreciar los diferentes estratos de esta alegoría o este mito de la caverna. Y lo vamos a ejemplificar con esta frase, tomada básicamente de lo que se puede deducir e inferir del pensamiento platónico, desde la caverna, que es identificada por el mismo Platón como el cuerpo. El hombre que se halla prisionero conoce las figuras que se proyectan como sombras confusas. La luz proviene del exterior y representa la idea del bien, idea de la belleza, en este caso la relaciona Platón a la idea de bien. Como ya había dicho su maestro, lo bello es y puede ser bello
si a la vez es bueno, ¿sí? Son enseñanzas de estos precursores de lo que va a ser la filosofía posterior y que son representantes de un pensamiento metafísico occidental judeocristiano. La teoría que justifica la existencia de la belleza, como para ir aproximándonos luego a la crítica que le va a hacer Nietzsche a Platón, se va a basar en la existencia, como dijimos anteriormente, de ideas, de un mundo inteligible, de un mundo de formas puras que no cambian, que son eternas, inmutables, imperecederas, y que permiten captar las cosas de este mundo que son significadas a la luz de estas ideas. Las ideas son la idea de felicidad, la idea de belleza, la idea de bien, con mayúscula. Y las cosas de este mundo nos recuerdan estas ideas en sí que una vez conoció el alma cuando estaba residiendo junto a los dioses y que al entrar al cuerpo transmigró esa alma a un cuerpo y prisionera allí dentro, la misión que tiene es, a través de lo que le posibilita conocer, ver, a través de los sentidos el cuerpo, poder recordar esas ideas que una vez conoció, esas ideas puras, eternas, y que al entrar al cuerpo olvidó. Por ello, de ahí, Platón establece la idea de belleza y que en este mundo, a través de conocer diferentes cosas que pueden adjudicarse el concepto de bello, el alma recuerda la idea de belleza, de la cual forman parte estas cosas bellas que vemos y encontramos y podemos apreciar como bellas en este mundo. Aquí el cuadro remite a que hay una idea de belleza en sí, una forma pura. De esa idea de belleza se desprende el concepto de lo bello, que nos permite identificar a los objetos que encontramos en este mundo como objetos, pensamientos, ideas bellas. Esta mujer, este caballo, esta mesa, esos zapatos, aquellos cuadros, ¿sí? Son algunos ejemplos de las cosas que podemos encontrar, los objetos que podemos encontrar y que pueden ser definidos como bellos, pues el alma ya tiene el conocimiento de la belleza porque la ha conocido antes de entrar al cuerpo. Este concepto de belleza es un concepto platónico desde una visión objetiva de la belleza que no tiene que ver con el sujeto que percibe los objetos, sino que tiene que ver con un principio objetivo de una belleza absoluta, de una belleza pura, de una belleza inteligible, que es captada mediante la razón y de allí la intermediación del concepto de lo bello. Voy a retroceder a la diapositiva anteriormente expuesta, donde está claro que el concepto de lo bello, y como todo concepto, es un concepto que se produce a través de la facultad racional del hombre, que le permite captar las propiedades o características propias de un objeto.
Por lo tanto, la idea de belleza está en el concepto que le remite a la idea de belleza en sí, y no son propiedad de los sujetos, que las perciben a las cosas como bellas. En esta instancia vamos a recuperar algunos parágrafos, algunas citas sacadas del Fedro, uno de los diálogos nietzscheanos, platónicos, donde se expone la teoría de la belleza. No se puede limitar, dice Platón, la belleza a los cuerpos. Esta también debió ser propiedad de las almas y de las ideas, que son superior a los cuerpos. La belleza espiritual es superior, pero no es la más perfecta. Es la idea misma de belleza la que alcanza tal grado de perfección y pone a la belleza en un plano trascendente. Aquí está claro entonces que la belleza es entendida desde un punto de vista objetivo, que no tiene que ver con el sujeto, sino que tiene que ver con la propiedad interna a las cosas que la hacen ser bella. En este sentido, desemboca Platón en su concepción sobre el arte, pues reconoce que la mayor belleza del universo no es el arte como producto humano, sino la misma condición del ser humano de captar las ideas puras, la idea de belleza en sí, que no reside, como dijimos, en el sujeto, sino como propiedad de las cosas. Por lo tanto, la belleza, como bien estamos viendo en la diapositiva, la reconoce Platón en el mismo universo, en el mismo cosmos, y no en el arte. Esto vamos a hacer la aclaración de que para Platón los artistas, había diferentes clases de arte, pero los artistas que se inclinaban por las artes como la pintura, por ejemplo, como la escultura, tendían a producir engaños en las personas a través de sus productos o de sus obras creadas. Por ello, dice Platón que debían ser expulsados de su república ideal que él proponía como conformación de un grupo de personas que residían o hacían residir el bien común basado en la razón, básicamente. Por lo tanto, los artistas eran hacedores de ilusiones, de engaños, y cuando habla de los artistas está hablando básicamente y específicamente de los pintores y de los escultores. Esto en relación a la división de las artes que realiza Platón y que pone a las artes pictóricas y escultóricas como copias, ¿sí?, como intentos de copias de la realidad, y que en verdad lo que hacen es alejarse doblemente de la realidad, a la que Platón denomina el mundo inteligible como lo verdaderamente real, y lo que harían entonces, por ejemplo, es el caso de un pintor que realiza un retrato de una persona
esta persona, según Platón, ya es una copia de la idea de hombre en sí, que se encuentra en el mundo inteligible, y el pintor lo que haría es hacer una copia de la copia de lo verdaderamente real, que es la idea de hombre en sí. Por lo tanto, si un pintor pinta un hombre cualquiera de este mundo que podamos encontrar, que él conoce, lo pinta, lo retrata, intenta hacer una copia fiel de ese hombre, y según Nietzsche esto provoca la ilusión de hacernos creer que ese retrato es el hombre en sí pintado, y en verdad es una copia de lo que ya es copia de el mundo inteligible, de esta idea de hombre en sí, que solamente puede captarse por la razón y no a través de los sentidos. Desde esta concepción, Platón va a decir que la imagen pertenece a un orden distinto de la realidad que tiene otras propiedades a pesar de su semejanza con la realidad. Por lo tanto, los pintores, los artistas realistas, son para Platón hacedores de ilusiones, pues quieren copiar la realidad y lo que hacen es provocar engaño. Se presenta en este sentido la gran paradoja platónica que estriba en que ese gesto que ha tenido Platón de modo desconsiderado hacia con los artistas de la polis, especialmente a los pintores y a los escultores, no obstante no ha sido obstáculo para que artistas, escultores, poetas de todas las edades y momentos históricos hayan tenido a Platón como el mejor aval de sus obras de creación, pues hay allí en Platón un fuerte y sólido fundamento de la diferenciación entre lo que es la imagen, lo producido por el hombre, la obra de arte, y la naturaleza misma, con lo que ofrece ella y su plan racional que tiene que ver con el cosmos mismo y no con el hombre. Terminamos entonces con que esta condena del arte que realiza Platón, especialmente a determinados artistas que deben ser expulsados de su polis, de su república ideal, reside en el ilusionismo del arte que provocó en Platón un fuerte rechazo hacia la concepción artística de ese momento. Y dice: el arte es inútil en el aspecto moralizante cognoscitivo. La filosofía y no la poesía tiene la capacidad racional de acceder a la verdad. Aquí hay, como conclusión, una fuerte apuesta a este espíritu racional del hombre, a esta necesidad de reivindicar el aspecto de una moral, de un modo de accionar basado en la razón, y que la filosofía en ese sentido es la única vía de acceso a esta razón, pues mediante ella y su conocimiento podemos acceder a la verdad y a lo verdaderamente real que reside en el mundo inteligible y no en este mundo cambiante de las cosas,
sujeto a las necesidades y los distintos avatares y cambios y devenires que propone el cuerpo y los sentidos. Con esto, que fue una pequeña introducción para luego introducirnos de lleno en el pensamiento de Friedrich Nietzsche y en su revalorización de los filósofos presocráticos, de pensadores que no pertenecen a este momento de la Grecia clásica y que sí van a retomar y van a poner el cuerpo nuevamente en escena, el cuerpo que, basado en sus instintos naturales, primitivos, debe recuperar este carácter trágico de la existencia que fue básicamente desterrado por la primacía de una mentalidad racional basada en los principios del orden y del equilibrio. Los dejo entonces, me despido hasta la próxima y espero que haya sido clarificante y productivo este primer ensayo o esta primera aproximación a lo que sería el curso El mensaje de Dioniso, aproximación y recepción de la estética nietzscheana en el arte latinoamericano. Muchas gracias.